close our eyes, speeding through red lights into paradise. 'Cause we know time for getting old, what a body, time and souls. Cross our fingers, here we go. And when the lights start flashing like a photo booth, and the stars exploding, we'll be fireproof. My youth is yours, tripping on stars and waterfalls. My youth is yours, run away now and forever. My youth is yours, the truth to light of light. My youth is yours. What would they say? What would they do? Would it be trouble if they knew? I'm trying hard to make you see. Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo capítulo de MVP. Hoy es martes, no es un buen miércoles, así que bueno, me descolocó eso. Pero como siempre con mi co-host Chris. Chris, muy contento de tenerte acá. Fran, y esta ¿cómo vez va? somos 4, hace mucho no éramos 4, así que contento. Copamos la mesa. Eso te iba a decir, vamos a tener que mirar para todos lados, así que bueno, muy contento de eso. Mejor, ¿Cómo mejor, estás vos? más dinámico. Sí, así Yo nos bárbaro. escuchan menos a nosotros y hablan más los invitados, las invitadas en este caso. Pero sí, ¿querés contar un poco de qué se trata hoy? Sí, por supuesto. No sé si tenés algún anuncio parroquial, esas cosas. No, que vos sabés que siempre solemos, a las invitadas les decimos, siempre solemos hacer tipo la parte parroquial del próximo evento. No tengo mapeado el próximo evento más inmediato. Repito. Bueno, ahí va, por eso lo dejo para el final. Ahí está. Repito lo de la otra vez, que es Colombia Tech Week, para el que tenga la posibilidad, digamos, de ir y demás. Estas semanas tecnológicas que se hacen en toda América Latina. Súper recomendable. Y después ya directamente en Buenos Aires, el Foro de Capital Emprendedor, que se hace el 29 de septiembre, si no me equivoco. Buena semana para estar ahí en Buenos Aires. Me gusta. Pero pasando de eso, bueno, si sos dueño de una empresa, estás cercano a una empresa y te interesa explorar un poco más el mundo tecnológico, este capítulo es para vos. Así que hoy tenemos a dos estupendas invitadas. Tenemos a Julieta Murilla, que es coordinadora de proyectos de innovación en Yemmer, y a Carolina Costa, que ya fue invitada de la casa, que es directora ejecutiva de UITech. Caro, Juli, bienvenidas. Muchas gracias. Hola, qué lindo estar acá de vuelta, un placer. Así es. Caro ya pasó por acá. El que quiera conocerlo un poco más puede ir al capítulo. Nos contó que tenía un emprendimiento de moda, si no me recuerdo. Empezamos muy atrás. Que estaba muy bueno, así que gran capítulo, Caro. Y Juli, qué alegría tenerte acá porque te invitamos alguna que otra vez y se complicó. Con algún otro rol. Exactamente, con algún rol. Así que bueno, muy contento de tenerte acá, Muchas Juli. gracias. No sé si, Cris, hiciste la tarea de estudiar los perfiles de Caro y Juli. A Caro Sobre ya la todo conozco, Juli, pero quizás. sí, vamos a dar un espacio como para volver a presentar a UITech y Yemmer y obviamente Eso. a Juli y a Caro.
Y simplemente comentar también al público que lo que dije recién es porque estamos en plena convocatoria abierta de un programa que está ayudando a pymes, a empresas pequeñas y medianas de la provincia de Córdoba, en este caso, a explorar nuevas tecnologías aplicadas a su operación. Sí, esto es un tema medio de innovación abierta, quizá que algo que hemos hablado con distintos invitados, pasó a leer la guía también con su rol en Blue Box, que creo que son programas que están muy buenos y que justamente hacen más falta en el ecosistema, porque acerca mucho acá lo que siempre decimos, la corpo y la startup, más o menos los elefantes y las gacelas, que de hecho así se llamaba el capítulo con vos, Caro, Elefante y que eran gacelas, bailando los exactamente. elefantes Sí, y gacelas. Así que... Sí, total, ahí así nosotros... que creo que es algo que hace falta, Sí. acercar la corpo y la startup, y que no sean enemigos, digamos. Ahí nosotros invitamos mucho a startup de base tecnológica, fundador de una empresa de tecnología, en este caso es más empresas pequeñas y medianas que quieran explorar algún rubro tecnológico, quieran ver si se puede aplicar dentro de su negocio, dentro de su operación, si puede crear algo nuevo a partir de la tecnología. Y para eso está Hackia, que es este programa que está con apertura de convocatoria hasta el 10 de agosto. Pero Así bueno, que vamos a hablar un poco de eso. Basta de hablar nosotros, pasemos a que Caro y Juli presenten un poco a ellas, Bueno, su institución. Si querés ahí, Juli anteriormente participó en Endeavor, era la directora de operaciones, que eso está muy bueno porque los roles de directora de operaciones de Endeavor es como una mafia de mujeres, son todas mujeres y cada una es dueña del cierto. territorio territorio de de ahí. pensado, Sí, no sí, lo son había todas pensado, mujeres. es cierto. También. Sí, Sí, hay así predominancia. que la conocí por lo menos yo en el rol de Endeavor y hoy estás como coordinador de proyectos de innovación en Yammer. Yammer, exacto. Yammer, para los que no lo conocen, es una empresa que acompaña a otras empresas en lo que es adopción de tecnología. Estamos acompañados principalmente en todo lo que es el proceso de transformación digital y también en todo lo que es innovación. Tratar de llevar la innovación a las empresas, por eso también estamos tan alineados con Ubitec. En ese rol de innovación es donde entro yo, que no solo estoy liderando proyectos de innovación en otras empresas, sino también como al interior de Yammer. Y un poco el objetivo es ese, acercar, tratar de resolver un problema a través de la tecnología. Excelente. Bueno, de hecho, sobre Yammer pasó a Gus Álvarez también en un capítulo, cuando se llamaba Yammersoft todavía. Buen Hay un rebranding. rebranding muy bueno. Bueno, eso Así tiene que ver un poco también con la historia de la empresa y cómo fue mutando, cómo fue virando y cómo salió tal vez de ser solo una software factory para empezar a brindar otros servicios que tienen más que ver con el negocio. Me gusta. Y Caro, ¿querés contarnos un poco de Ubitec? Buenísimo. Brevemente, un pitch de 30 segundos. Pitch de 30 segundos. Bueno, Ubitec es una fundación creada por cámaras empresariales. Muchos las deben conocer, la Unión Industrial de Córdoba, la Bolsa de Comercio de Córdoba y la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, hace más o menos 17, 18 años. Y un poco el objetivo de esas cámaras fundadoras es crear un espacio que pueda ayudar a las empresas a incorporar tecnología para que al fin y al cabo sean más competitivas en el largo plazo. Ese es como el objetivo final. Hoy Ubitec acompaña a empresas no solamente de estas cámaras, sino de cualquier empresa de la provincia de Córdoba. Tenemos 3 programas. Un programa de Hackia, que es el que comentaba recién Eso, Cris. ¿querés darle marco, es decir, fechas? Bien, buenísimo. Hackia es lo que nos une un poco, Eso por eso mismo. venimos juntas con Juli. Nos une porque nosotros buscamos grandes aliados para poder acompañar a las empresas en este camino de empezar a entender cómo las nuevas tecnologías pueden ayudarlos. Creemos que hoy vemos empresas que están escépticas, empresas que están temerosas, empresas que ni. Entonces, creemos que muchas de las... O sea, el miedo, digamos, se combate con información, con contenido, y creemos que la mejor manera de que las empresas contraten partners tecnológicos, se alineen con startups, es que primero exploren si la tecnología realmente les agrega valor. Un poco para esto es este programa. Es un programa de exploración que es bien cortito y al pie. Son 4 encuentros. Y la idea es que una empresa arme un equipo de 3 personas que salga de la diaria y vaya en 4 encuentros a explorar la inteligencia artificial como herramienta, porque la inteligencia artificial es un poco la excusa, como herramienta para ver cómo pueden ser más competitivos. Cuando digo más competitivos es quizás mejorar un proceso, aumentar eficiencia, agregar valor a un producto, mejorar la experiencia de usuario, etcétera, etcétera.
Estos 4 encuentros son consecutivos y se van a estar dando en Córdoba, Río Cuarto y Villa María, y después los vamos a hacer en San Francisco, Marco Juárez y ahí el Carlos equipo Paz. de Juli, Emersoft, todos van allá presencial. Tienen que Exacto. agarrar la mano. Acompañamos en la gira. Agarran el bondi Nos y- movemos todos. Por Excelente. eso creo que, o sea, es posible esto no solamente siendo Ubitec, digamos, es posible generar esta movida de ir a 6 ciudades a llevar algo, a mover a grandes partners tecnológicos como Shemersoft, como Jorge de Bernardo que nos acompaña, como Santex, porque la verdad que tenemos un apoyo de la Unión Industrial de Córdoba y de las agencias de competitividad y la agencia Innovar y Emprender que nos permiten, la verdad, juntar todo esto y hacer territorialidad. A mí me gusta lo que mencionabas, Caro, de que sean 3 personas de la empresa, porque justamente una de las preguntas que te iba a hacer era, che, ¿a quién va de parte de la empresa? Porque quizás un fundador de una empresa que tiene 70 años, ya no le gusta ir a estas capacitaciones, a estas cosas, ¿no? Entonces era un poco eso, a quién apuntás dentro de la empresa, y que sean 3 personas, está bueno porque también te permite tener más posibilidades, digamos, para la empresa, pero de esos 3, ¿quiénes estás viendo más? ¿Qué Bien. perfiles se ven más? Tengo ¿O la quiénes regla, la recomendás? excepción y la que más funciona. Bien, me gusta. Bien, la regla es, la mayoría son siempre mandos medios, gerentes, o sea, estos programas realmente funcionan de esto de salir a explorar una tecnología y volver con algo a la empresa. Si quienes van a explorar la tecnología tienen algún poder de decisión adentro de la empresa, ¿qué significa? Tienen información. Entonces, cuando vos tenés la información, podés crear una solución, un prototipo, realmente que encaje con lo que la visión de negocios detrás. Normalmente las empresas lo que hacen es envían a un equipo de gerentes o de personas con poder de decisión, con conocimiento, que son no necesariamente técnicas, porque estos programas no son para personas técnicas, pero son esas personas curiosas dentro de la organización. Y el área depende el área que quiere explorar la empresa. O sea, tenemos empresas que, por ejemplo, va el área de producción y logística, empresas donde va el área que les decía, tenemos una empresa que manda administración, finanzas y recursos humanos para que exploren quizás cómo automatizar procesos que en esas áreas están todavía llenos de papeles, bueno, ni hablar del área de logística, y mandan mucho también área comercial y área de experiencia y cliente. Creo que hoy el desarrollo de la inteligencia artificial está muy permeable para que estas áreas rápidamente puedan, digamos, mejorar su gestión de clientes. Esto, hablando de mejorar quizá y de eficientizar procesos dentro de una empresa, también va para vos, Juli, sobre todo, que ustedes justamente se meten en la innovación o acompañan la innovación de las empresas. ¿Creen o ven que las empresas más buscan soluciones o herramientas con inteligencia artificial en el core de la empresa o en los extras, como puede ser la logística o como puede ser quizá los recursos humanos y esas cosas? O sea, ¿dónde ven que puede llegar a tener más impacto y que más solicitan las empresas, por así decirlo? Bueno, muchas empresas vienen sin saber dónde quieren aplicarlo. Bien, ahí está. Realmente nos encontramos con esto de quiero incorporar AI, pero realmente no saben dónde, ni por qué, ni para qué. Ese por ahí es un primer desafío de entender, porque la AI por la AI, o IA vamos a decirle. Sí. Me IA, gusta IA, esta. es un chiche caro, entonces sí es súper importante entender para qué y entender qué valor te va a agregar. Así que realmente nos encontramos más con ese escenario de no saber bien para dónde aplicar, y bueno, y ahí entran sí como más los procesos de análisis. Sí, lo que entendemos nosotros que es importante para que se suban a la ola, que la empresa se suba a la ola, es que tengan este primer quick win, ¿no? Este primer, tal vez sí chiche, algo que puedan adoptar, con lo que puedan probar rápidamente y que vaya contagiando, que genere tal vez el efecto FOMO en la empresa y que vaya contagiando al resto. Pero sí son más los casos de realmente querer implementar pero no entender ni por qué ni para Claro, qué, solo tiene por que haber un sumarse. proceso de diagnóstico o de Exacto. auditoría previa de decir, che, bueno, veamos en qué estamos parados. Claro, vayamos por acá. Y bueno, y programas como este sí está bueno porque te da los primeros pasos para identificar cuál podría ser ese quick win, cuál podría ser ese proceso, esas tareas repetitivas que podrían llegar a automatizarse con una herramienta así. Ahí no quiero spoilear una pregunta de más adelante, pero lo de quick win, que sería como una victoria rápida, Exacto. es fundamental, sobre todo para, como decís vos, che, contagiemos el coso, porque muchas veces, si querés hacer algo muy profundo, tarda mucho tiempo y capaz lo que termina encajoneando y nunca ve el resultado. Claro, se Pero pierde el después, entusiasmo. Después vamos a hablar un poco de eso. Ahí, Caro, yendo a justamente, bueno, ¿qué empresa va? ¿Tienen algún arquetipo o algún sweet spot, por así decirlo, de empresa la cual es ideal para el programa, digamos?
sea por tamaño, sea por industria, por lo que quieran. Bien, mira, hoy, o sea, nosotros somos agnósticos a los sectores, o sea, cualquier sector puede venir porque el programa, si bien se corren todas las empresas en paralelo, cada empresa trabaja con su empresa y lo interesante es también lo que va ocurriendo cuando una empresa cuenta que hizo y se va como contagiando entre todos los sectores. Y a veces vas viendo similitudes a lo mejor entre un call center con una empresa metalúrgica que están explorando un mismo proceso. Entonces, a ver, los sectores somos agnósticos. Creo que lo más importante es que la empresa cuente con las ganas de empoderar a su gente en saber de inteligencia artificial, que cuente con estos perfiles curiosos de salir a explorar. Estos intrapreneurs dentro de la organización. Y Perfecto. que tenga claro quizás dónde quiere empezar a explorar esta tecnología. Hace poco, en una reunión, un gerente de innovación de una empresa grande en Córdoba decía, a veces está bueno empezar a explorar la inteligencia artificial, no en el core, sino en lo que está alrededor del negocio, justamente porque uno lo que necesita cuando está en una empresa grande es conseguir tracción, o sea, que te digan, sí, dale, vamos a invertir en esto, vamos a accionar con esto. Entonces, a veces lo que te da es, che, no tocas directamente donde sale el dinero del negocio, vas generando eficiencias adicionales, entonces vas convenciendo de que eso realmente está bueno para que después vuelvas a poder tocar directamente el core del negocio. Totalmente. Eso total en la línea de, bueno, estrategias para que la innovación suceda es no ir a, che, probemos esto en el core de negocio, en Claro, y la vaca tenemos que lechera. suspender la facturación por 6 meses hasta Claro. que se implemente Sí, porque... sí, ni siquiera, o no te digas nunca, Claro. ¿viste? Claro. Porque salen los anticuerpos, digamos. Decir, no, Totalmente. ahora no, esto no, o va a haber 1000 restricciones antes de probar algo porque el nivel de incertidumbre no se acepta en ese core de negocio. Ahí quería preguntar capaz un poquito más de diagnóstico, ¿en dónde terminan siendo los espacios donde más penetran estos proyectos, estos quick win? Capaz, no porque vos no estés con las manos en el barro, pero entiendo que Juli, vos sos la que directamente se sienta o con los equipos de Yemmer y las empresas y empuja para que se termine encontrando el nicho, el espacio, el proyecto. No sé si se te viene a la mente algún ejemplo. Caro habló capaz, viste, de logística, de papelización. Si hay algún ejemplo muy recurrente o el último que tengas en la cabeza. Bueno, sí, un ejemplo que se me ocurre es nosotros tenemos una plataforma, bueno, creo que lo tuvieron a Nacho, el CEO de Samply, que es un producto también de Yemmer. Es una plataforma principalmente enfocada en ventas para empresas de consumo masivo. Y ahí ya empezamos a desarrollar una serie de agentes, uno en particular que, por ejemplo, lo que hace es detectar la eficiencia, le da información al gerente comercial de la eficiencia de sus vendedores. Eso fue, o sea, una herramienta súper concreta. Por el lado de ventas, sí es donde solicitan bastante también. Esa misma, hay otro agente que se utiliza dentro de lo que es la plataforma también para identificar por ejemplo, en consumidores, dónde bajó el consumo. Entonces eso le da información directamente al vendedor. Eso es, bueno, por el lado de las ventas hemos... Ahí Juli, creo que de hecho estoy trabajando con unos amigos y algo que requieren mucho es como la visibilidad de los datos, que obviamente va enfocado a la parte de ventas, pero es eso de decir, che, quiero visualizar lo que está pasando, pero que normalmente quizás es un poco a ojo o que ni siquiera es medio intuitivo. Pero es esto de poder ver los datos de tu empresa de forma, un gráfico, una estadística y esas cosas. O sea, creo que en lo que es... Sí, y ni información de hablar datos, también para algunos gerentes comerciales de directamente manejarlo con lenguaje natural, ¿no? O sea, preguntarle, o sea, ni siquiera meterte en un tablero de Power BI, sino en lenguaje natural, preguntar cuál fue, no sé, el local que más vendió. Totalmente. De hecho, bueno, hay algunas startups metidas en esto que es, por así decirlo, analizar tus bases de datos y disponer. Sí, poder hablar con la compañía y que los datos de la compañía, no tener que pasarle a IT, che, haceme el dashboard tal o esta métrica tenémela para mañana. No, que directamente cada unidad tenga su propio warehouse, su propia base de datos, o esté todo conectado y el gerente comercial pueda ir a buscar esa información. Y ahí, de la nada. mencionando lo que es startups e innovación abierta, como veníamos, la idea del programa es quizás encontrar una solución con una startup, con algún otro proyecto, o que lo desarrolle más la empresa, digamos. Nuestro objetivo primero es, creemos que una empresa, antes de salir a hacer negocios con una startup, buscar un partner tecnológico,
para evitar esto de terminar comprando cualquier chiche caro que pasa, creo que la empresa tiene que empoderarse en cuanto a esta tecnología y tiene que empoderar a su gente a conocerla, explorarla. O sea, no significa que al yo empoderar a un gerente comercial en el uso de inteligencia artificial no vaya a contratar un partner tecnológico, para nada, lo va a necesitar, pero que sí que pueda entender dónde hoy la inteligencia artificial puede generarle una eficiencia, puede mejorarle los datos, puede hoy mejorar su toma de decisiones. Entonces, el programa te decía que tenía 4 instancias. La primera es de capacitación. La segunda es de diagnóstico, que es la que hacemos en conjunto con Shemer, donde ahí la empresa ve todas estas cosas duras, data, procesos, ciberseguridad, que es un tema que les preocupa mucho a las empresas cuando hablamos de inteligencia artificial, gobernanza. Y después el tercer encuentro ya directamente se pone manos en la masa. O sea, este encuentro es conjunto con Santex. Ahí ven los puntos de dolor de la empresa, generan ideas y prototipan una solución. Con todo esto de la empresa ya capacitada, entendiendo en qué partes tiene una pata floja, digamos, para incorporar inteligencia artificial, entendiendo ya en qué lugares les gustaría aplicar inteligencia artificial, esto termina con una ronda de vinculación. Esa ronda de vinculación, nosotros a las 80 empresas que pasaron por el programa en esta primera camada de 3 ciudades, lo que hacemos termina en la Córdoba Tech Week, que es un evento que se viene ahora en septiembre, que te faltó mencionar hace un rato. Qué mal, Cris. Córdoba Hablando Tech de Week, Colombia y no hablando de Córdoba. que le hace el Córdoba Cluster, Perfecto, Córdoba Technology Cluster en septiembre. Terminamos ahí el programa en conjunto en el Córdoba Technology Cluster y ahí hacemos mesas de vinculación. Mirá. Entonces, ahí es vinculación con partners tecnológicos, con startups. O sea, hacemos mesa de, por ejemplo, vamos detectando cuáles son los dolores de la empresa y decimos, bueno, inteligencia artificial, por ejemplo, en experiencia y cliente. Bueno, ¿y quiénes son los especialistas en Córdoba en inteligencia artificial? Y ahí la empresa va a poder, digamos, vincularse con mucha más información, con mucha más claro hacia dónde tiene el dolor, y esto facilita mucho la vinculación entre un partner y otro, porque si la empresa termina con un prototipo, pero si ese prototipo lo quiere escalar, lo quiere enchufar a todos sus sistemas, digamos, va a necesitar un aliado estratégico, y a veces también el prototipo que tenga posiblemente, a lo mejor ya hay una startup que ya lo desarrolló, por ejemplo. Entonces ahí puede hacer algún joint venture, algún venture client. Entonces, esa es un poco la idea del programa, es empoderar a la empresa en el uso de esta tecnología, pero yo siempre digo, es el uso de esta tecnología con el objetivo de que la empresa sea más competitiva. O sea, la idea es mejorar tu experiencia y cliente, eficientizar un proceso, reducir costos, mejorar tu propuesta de valor. Eso iba a preguntar, o sea, está clarísimo como, bueno, que es como de doble diamante. Primero aprendemos, nos expandimos, divergente, y después convergente, hasta algo súper concreto. Pero ahí sí, al arrancar es educación, diagnóstico, y el diagnóstico termina siendo muy importante para mí. Entiendo ahí que entra mucho más Shemer, entra mucho más tu rol, Juli. Capaz, ¿cómo se hacen esos diagnósticos? ¿Hay una metodología? Un poco mencionaste por dónde vinieron esos diagnósticos. Siempre terminás cayendo en, bueno, o el dueño de la empresa o el gerente te va a decir, bueno, yo quiero o aumentar las ventas, o disminuir los costos, o disminuir riesgo, pero es un indicador así. Esto me hace macro. acordar al meme de McKinsey que le dicen Downsize. los consultores de McKinsey que se ven en su Lamborghini y después decirme que tengo que aumentar mi venta y bajar mis costos. Aumentar y se van. despedir el 30%. Claro. Capaz eso, ¿cómo es esa conversación? ¿Hay un patrón? ¿Cada empresa es un mundo? ¿Te sentás, viste, y dispara para cualquier lado? ¿Hay alguna metodología como para llevar las ideas a algo más concreto? Bueno, sí, metodologías hay un montón y obviamente también depende el tiempo y la profundidad con la que se quiere encarar. En este caso, el assessment es global. También podemos pensar en un assessment o diagnóstico, podemos pensar en un tipo de diagnóstico que sea enfocado en un área, si la empresa ya tiene identificado por ahí la oportunidad o el problema. En este caso es global, de toda la empresa, y lo que intenta en este caso en particular del programa, el diagnóstico, es ser un disparador para empezar a pensar en las distintas áreas o aristas que implica en realidad estar, nosotros le llamamos AI ready, ¿no? O sea, estar listos para implementar la AI, pero saliendo ya del caso de uso ChatGPT, sino incorporarlo más al core del negocio. Entonces, este diagnóstico invita a pensar en esas distintas áreas. Entonces, lo encaramos desde el lado de procesos, desde el lado de la tecnología y la infraestructura, desde el lado de la data, o sea, el combustible de AI, cómo está tu data hoy, desde el lado de la cultura. O sea, realmente muchas veces nos encontramos con las empresas
que el mayor obstáculo está no en la tecnología, sino en la cultura, en lo cultural. Entonces, a través de estas distintas aristas, vamos analizando el nivel de preparación de la empresa para encarar esta herramienta, o sea, esta tecnología, y justamente estar listos para eso, ¿no? Siendo un poquito más allá del, por ahí, el simple uso de un LLM. O sea, Bueno, sí, total. justo eso, Juli, era una pregunta que yo tenía, era, che, ¿cómo sé yo como empresa si estoy listo o si es para mí el programa? En el sentido de que capaz que, como dice Juli, capaz que la empresa es tan, digamos, manual o tan desorganizada que no está ni tecnológicamente lista para adoptar inteligencia artificial. Ahí se tiene en cuenta, digamos, alguna, no sé, capacitación previa. ¿Cómo sé yo si estoy listo para o ir? O sea, más vale la pena hacer ir. programa. Exactamente, O sea, hacer hacer- programa e hacer- entérate. Yo, hay muchas empresas que me hacen esta pregunta y yo siempre les digo, copiarles a startups. Ujú. Empieza a explorar. Entrá, hacelo. Claro. Hacelo. A lo mejor, o sea, te digo la verdad, este programa nosotros ya lo corrimos dentro, o sea, lo hicimos dentro de lo que es el Club de Innovación de UITEC, donde participan 34 empresas. Y la verdad que funcionó bien, nos pedían otras empresas participar y a partir de ahí abrimos este programa y después, bueno, vino la agencia de competitividad de la UIC y le dieron una escala mucho más grande que la que podría haber hecho UITEC solo. Pero este programa, cuando nosotros lo hicimos, o sea, hay empresas que ya están explorando inteligencia artificial y hay otras que terminó siendo un proyecto de transformación digital. O sea, significa fuimos un pasito más abajo, pero me fui con algo concreto, digamos, sí, para total. hacer. Tiene muchísimo valor una empresa que se dio cuenta, por ejemplo, que a lo mejor si bien tenía los datos o no los tenía ordenado o no había un dueño de los datos o no había un proceso claro de dónde estaban. Entonces, bueno, primero solucionamos esto, vamos, o sea, tenemos que hacer estas cosas, vemos el final del túnel, pero hay que arrancar por acá. Entonces, yo creo que lo mejor que puede hacer la empresa es ponerse en modo startup y salir a explorar. O sea, meterme y hacer. O sea, antes de salir, por eso yo siempre digo que la inteligencia artificial o estas nuevas tecnologías que son tan rápidas, no hace falta ser técnico, hace falta ser curioso para empezar. Entonces, métete, hacelo, curiosidad, y ya vas a entender cuál es el próximo paso. Me gusta, me gusta. De hecho, o sea, sería como que quizás la solución no esté ahí, pero tampoco va a estar si no te quedas en tu casa sin hacer nada, digamos. Así O que haciendo un curso claro. teórico, por ejemplo. Esto es como salir a explorar. Que por eso es que me gusta, porque es como más la filosofía que ustedes ven todos los días de las startups. Totalmente. Y ahí, Caro, Juli, ¿ven alguna industria que esté más, no sé si interesada o por así decirlo, sacando más ventaja, que se vea más frecuente ese tipo de empresas intentando implementar inteligencia artificial? Por ejemplo, ahora la semana pasada estuvimos con, o sea, los maniceros. Mira. O sea, la Cámara del Maní está llevando la delantera en la implementación de lo que es inteligencia artificial en el control de calidad del maní, en sus procesos productivos, control de stock, logística. La verdad que el campo lleva la delantera en esto y creo que también todo el sector, por ejemplo, de salud, alimentos, o sea, la agroindustria está llevando la delantera. Creo que también hay una lógica ahí de que como es una industria que está en crecimiento también, o sea, si bien puede tener sus temas más de fondo, macroeconómicos, pero es una industria que es fuerte, entonces también tienen poder de contratar gente, de invertir, y no solamente invertir capital, sino invertir a que su gente vaya, explore, le dé el tiempo y el esfuerzo. A veces cuando estamos quemados por el día a día, cuesta eso. Entonces creo que los maniceros están llevando un súper trabajo adelante, todo lo que es agro y también en la industria alimenticia. Nosotros, bueno, tenemos las grandes alimenticias dentro de UITEC y la mayoría ya está explorando algo. Sí, también mira que es como poco intuitivo, uno nunca diría eso que son los sectores que capaz tienen como el liderazgo acá. Creo que también es porque la matriz de Córdoba, no quiero decir mal el dato, capaz vos lo sabés, es la segunda, Argentina es el segundo país exportador de maní, una cosa así, y Córdoba es donde se concentra absolutamente Exacto. todo. Exacto. Entonces nada, pero súper raro que sea ese un sector que está interesado en innovación, adopción tecnológica, ni hablar de IA y Yo demás. la verdad que cuando me empecé a juntar con la Cámara del Maní, empecé a ver un poco lo que estaba pasando en Río Cuarto, General Cabrera. La verdad que tienen un avance en la exploración de la tecnología. Como les digo, o sea, también todo lo que es la implementación de inteligencia artificial generativa
es tan nueva que no sé si decirles en impactos económicos, porque no sé cuán Sí, sí. adelante están para medir todo eso, pero en nivel de exploración, de puesta en práctica de la tecnología, lo están implementando. Ahí yo quería preguntar, capaz volver un poco a lo que dijeron que son las barreras. El programa está para reducir eso, para reducir el miedo, o sea, para que empezar sea más fácil. No sé qué tipo de conversación de las 80 empresas o la gran cantidad de empresas con las que vienen interactuando, tanto de Yemmer, Uitec y demás, deben ser muchos dueños, primera generación, segunda generación, tercera generación. Capaz de entender eso, ¿cuál es la conversación de esos dueños? ¿Qué dicen, qué piensan sobre la IA? ¿Es algo lejísimos? Por lo menos, y para tirar una opinión en la mesa, yo venía hablando con algunos dueños de empresa y decían, muy bien con las capacitaciones y demás, yo quiero que el gerente mío se siente con alguien a entender cómo puede usar IA en su rol. O sea, no sé ni para qué ni cómo, pero algo puede hacer. Entonces, también el enfoque práctico del programa creo que sale a atacar eso, que los dueños de empresa o los grandes tomadores de decisiones de la empresa quieren algo práctico, quieren aprender obviamente, pero en definitiva, no sé, siento que tengo que poner a la gente al lado y entender qué es lo que hay que hacer. Sí, de hecho, o sea, yo siempre digo, nosotros trabajamos, o sea, para estos programas siempre nos contactamos mucho con los CEOs o los dueños y ellos eligen quiénes son el equipo que mandan. Y es totalmente distinta, o sea, los CEOs no hablan de tecnología, porque el CEO está viendo competitividad, está viendo estrategia, y la tecnología es una herramienta para agregar valor a los productos, para ahorrar costos, estas cosas que quieren los CEOs. Entonces, a veces los CEOs podés ver que no están hablando directamente de inteligencia artificial, sino que están hablando de, bueno, ¿cómo podemos hacer este proceso más eficiente? Y ahí es donde entra tu gente que te dice el técnico, el especialista, el que está en todo eso, bueno, podemos hacerlo con esta plataforma, de esta manera. Entonces, creo que los CEOs están hablando de inteligencia artificial, pero con otras palabras. Y realmente creo que el poder enviar a su gente, o sea, tiene que haber un convencimiento siempre desde arriba, pero que la gente, su gente pueda ir y explorar y traerles, decir, bueno, esto que vos querías se puede hacer con esta tecnología de esta manera. Y sobre todo, ahora que estamos, muchas empresas, por ejemplo, de manufactura que venden directo consumidor final, estamos viendo que con la caída de la inflación no están todo el tiempo ajustando sus precios. Entonces es como si la marea cayó y se empiezan a ver todas las cosas que hay debajo. Totalmente. Bueno, entonces hoy las empresas tienen sus ineficiencias, a lo mejor antes las pagaban con el aumento constante de precios, a veces por encima de la inflación, o sea, como hoy que no pueden subir sus precios, hay que ajustar esas ineficiencias. Entonces hoy están viendo en la tecnología una forma de ahorrar costos, digamos, muchos en procesos que a veces hay mucho papel todavía en las empresas. Sí. O Sí, sea, ni hablar. a mí, por ejemplo, yo venía del Venture Capital y cuando me metí en el sector en Uitec, me sorprendió. O sea, hay mucho todavía papel, hay mucho trabajo manual, veo una cosa y la paso a mano, que es contraintuitivo, pero estas cosas pasan. Entonces creo que en estos escenarios, digamos, macroeconómicos, es muy importante quizás el explorar las tecnologías para esto. Pero no es el CEO quizás el que lo explora. Totalmente. Total. Pero está ese espacio para dar el leapfrog, el salto de rana. Uno viene de hablar de startup y demás, y después tenés una empresa enorme que opera, le va bárbaro, pero le falta un montón de adopción de tecnología, de AI y de tecnología en general, de automatizar algunos procesos o profesionalizar algunos procesos. Y creo que este tipo de programa también hace eso, apuntemos a AI y en el medio vamos a hacer un montón de otras cositas más chicas, capaz sin usar tecnología de cohetes ni nada, que ayudan a que ese salto de rana, digamos, o ese gap, esa brecha, se cierre, digamos. Sí, dale. No, ahí agrego que justamente lo que nosotros llamamos el estar listo para AI o el AI readiness no es más que este proceso de transformación digital, ¿no? Que te va a dejar justamente listo para poder potenciar con esta tecnología que es inteligencia artificial, que no es más que otra tecnología. Entonces, en eso, sí, o sea, nosotros con la expertise de transformación digital nos resultó sencillo acompañar a las empresas en ese proceso porque estamos hablando prácticamente de lo mismo. Sí. Y ya queda justamente listo para la adopción. Ahí, en algún momento, bueno, mi primer emprendimiento era justamente un hub de innovación abierta, donde intentamos conectar a startups con empresas. Y un gran desafío que teníamos, que de hecho nos lo dijeron varios empresarios, es ningún empresario va a exponer sus problemas
a gente, y me imagino que acá menos, siendo que tenés quizás posibles competidores o personas de la misma industria. ¿Cómo digamos, argumentan eso para decirle al empresario, che, o no hace falta que cuentes tus problemas de fondo, o ¿cómo le quitas ese miedo al empresario de, che, Sí. exponer sus Abrir. problemas? Bien, Exactamente. sí. Mira, a ver, primero, o sea, nosotros nunca en ningún programa te preguntamos la facturación ni nada de eso, que Totalmente, son los totalmente. datos más sensibles quizás. Vos venís y compartís lo que querés, pero sí en los programas lo que hacemos es, cuando se trabaja mucho, la empresa trabaja para adentro en la empresa, digamos. O sea, cuando se debaten los puntos de dolor, la empresa está trabajando en su equipo para adentro. Y cuando se comparte hacia los demás, que es lo que estás haciendo, ahí la empresa puede filtrar qué comparte. O sea, ahí puedo decir yo cómo lo comparto, cómo lo digo. Igual, con toda esta salvedad, hay mucho espíritu de colaboración en el mientras tanto. O sea, sí coincido con la visión de tus empresarios, que a veces nosotros nos pasa que antes todas estas rondas de vinculación las hacíamos en formato reverse pitch. Sí. O sea, significa cómo las startups, parate y picheá. A las empresas eso le cuesta un poco más, porque para la verdad pararse, pichear al frente de todos, que después lo levante un medio con sus dolores, entender que cómo lo dicen, cómo no, eso impacta mucho. Las empresas también tienen otro tipo de compliance. Entonces ahí era muy difícil, pero en la conversación hay muchísima colaboración. Y creo que tiene que ver también con el nuevo paradigma de innovación, ¿no? O sea, salir de lo que es la innovación cerrada para adentro, adentro de la empresa, para empezar a, incluso también esto de socializar los problemas y empezar a también a generar alianzas con otras empresas. Total, creo que no van a mostrar la fórmula de Lepriti acá, No. pero y en línea con eso también empezar por los márgenes, empezar capaz no por el core del negocio, sino por cosas que son tangenciales o que pueden abrir una nueva oportunidad, hace más fácil que la empresa se anime de a poco y vea que tiene resultados, que son esos quick wins, esas ganancias rápidas. Sí, de hecho, por ejemplo, en yo les digo la tercera instancia, que es de ideación, nos pasó en uno que un equipo de una empresa del sector, que era una del sector alimenticio, estaba generando algo y atrás había una del sector de educación, y cuando a uno le dice, che, allá están ideando cosas, se cruza y le dice, che, charlemos, estamos haciendo algo parecido. Y de dos rubros totalmente distintos, estaban como haciendo algo similar y fue como, che, ¿cómo lo estás haciendo vos? ¿Cómo lo pensaste? Entonces, esas cosas pasan y a veces, aunque sean sectores tan distintos, hay problemas que a veces son comunes o son, digamos, te puedes ver identificado en el otro. Eso te iba a preguntar porque vos mencionaste 80 empresas, las 4 etapas y demás, y no sé si mencionaron o lo había leído que hay mucha presencialidad, o sea, que tiene muchas instancias, o no sé si todas instancias de presencialidad. Yo ahora estoy muy a favor de la presencialidad, porque lo que acabas de decir se genera solamente en esa instancia. Se puede hacer una dinámica en el Zoom, que terminás en una sala y demás, pero lo que acabas de decir es la famosa serendipia, que había una mesa, estabas craneando algo, había 3 gerentes, hay otra mesa, bueno, sentate acá, y rápidamente compartiste algo y se generó algún tipo de vínculo que después puedes seguir. Por gente como vos, Cris, las acciones de Zoom están por el piso Claro. directamente, Entonces, pero coincide igual. Sí, total. Hizo Entonces, falta una pandemia para darnos cuenta que hacía falta la presencialidad. Sí. No sé cómo, que tiene todas las instancias presenciales, qué Todas. ventajas le ven a eso en transformación digital, en innovación, le ven ventajas, le ven desventajas. No, estas son todas presenciales. Nosotros volvimos a todas las actividades presenciales. Vamos a viajar con Juli, nos vamos a ir a Villa María. Después, como les dije, se va a abrir una segunda etapa en San Francisco, Marco Juárez, Carlos Paz. O sea, vamos a ir a todas las ciudades. Ahí la verdad que, bueno, hay algo de territorialidad que te da trabajar con gobierno. Digamos Sí. que ellos tienen agentes locales que te reciben en cada lugar, que te direccionan, pero hay algo que se genera en la presencialidad que yo te puedo decir, incluso yo ahora hablando con empresas de Villa María y de Río Cuarto para que se sumen, me estoy enterando un montón de cosas que yo no las sabía antes, porque si bien iba a lo mejor a un evento a Río Cuarto, no había realmente implementado un programa en Río Cuarto. Entonces ahora me voy enterando, che, ¿cómo están las empresas de Río Cuarto? ¿Cuáles son los sectores más fuertes? ¿Qué desafíos tienen? O sea, de hecho me estoy encontrando, por ejemplo, con Río Cuarto y Villa María, con un sector como les decía, mucho maní, entonces con un sector muy onboarding en inteligencia artificial, saben mucho, entonces eso es lo lindo que te da la presencialidad. Yo creo que
la virtualidad está buena para ser ejecutivos y resolver cosas rápidas, pero cuando estamos hablando de explorar, de crear, de pensar, de hacer networking, la presencialidad es súper importante. Y ahí, en esto que mencionabas, Caro, de que quizás, dos industrias diferentes terminan charlando, diciendo estamos construyendo lo parecido, lo construyamos juntos. Algo que un programador de mi equipo me reclama, yo siempre decía, vamos a estos hackatones, y él los odiaba, porque me decía, odio los hackatones, me hacen ir a laburar gratis, y después la idea se le queda en ellos, y me pagaron unas medialunas para el café nada más. Entonces, ahí va un poco la, quizá, propiedad intelectual, ¿no? Si vamos a construir una solución, ya un poco me la respondieron, que la idea es que la empresa la construya un poco in-house, pero quizá ahí cuando empiezan a aparecer terceras partes, ¿cómo se queda tranquila la empresa de, lo que salga de ahí va a pertenecer a vos? Bien. O se lo puede llevar cualquiera y usarlo cualquiera? Yo hoy no estoy viendo, sinceramente, en este intercambio entre empresas, lo veo más como un aprendizaje entre pares, como cómo lo hiciste vos y aprenderlo que como joint ventures, como vamos a hacer algo juntas. Hoy en esto nos cruzamos de mesa, ¿cómo lo estás pensando para aprender algo yo? O sea, de hecho, nosotros tenemos mucho en Ubitec, no en este programa, pero en otros programas, lo que se llama estudio de casos. Una empresa trae un tema y lo debate con las demás, bueno, pero no lo debate con las demás a modo, aprendemos entre todos, pero no a modo ideamos para vos, digamos. Entonces, la verdad que todavía la empresa está como, no está en ese tan colaborativa como para de un ideatón salir totalmente. Como una... No sale la solución, que bueno, también esa era justamente una pregunta de, ¿tenemos una solución o tenemos un diagnóstico a la hora de construir la solución? Y era un poco lo que decía Juli de las Quick Win. ¿Cómo quizás ustedes no se van a encargar, obviamente, pero cómo fomentan la continuidad de ese entusiasmo o esa motivación que salió del programa? Porque muchas veces lo que pasa es, en el programa salimos remotivados, salimos con la idea en la mente, pero después a la hora de aplicarlo es complicado y se va bajando el envión, ¿no? Entonces, ¿hay alguna idea de acompañamiento o qué recomendación le darían a una empresa para decir, que no se pierda el envión que tuvimos en este programa? Que se sume el Club de Innovación. No, creo que ahí justamente la ronda de vinculación cumple ese rol. O sea, nosotros somos una fundación que promueve esto, pero quienes se encargan de hacer los procesos in company son Gemers, son como estos aliados que nosotros vamos poniendo. Por eso ponemos a estos aliados al frente de las capacitaciones. Es decir, él te está enseñando, ellos saben, si no, o sea, te pasamos el teléfono y terminamos en una ronda de vinculación. Donde están Gemers, Antex y hay un montón de más de partners tecnológicos o de startups para decir, bueno, los procesos continúan el sector privado con el sector privado y sí, nosotros desde Ubitec nos comprometemos a siempre estar mapeando dónde hay fondos disponibles. Sí, pero vos lo llegaste lo mejor preparado posible para esa situación, para que cuando te encuentres estés más educado, seas más consciente, que el proyecto que quieras encarar eventualmente sea algo relevante para la empresa. O sea... Sí, las empresas tienen procesos, o sea, a mí sí me pasa en los programas, a lo mejor que después charlo con las empresas y a lo mejor un año y medio después veo implementado algo que nació en un programa. Pero bueno, o sea, son procesos que llevan su tiempo de maduración, su tiempo de decisión, su tiempo de cómo armar el equipo, cómo invertir, cuándo es el mejor momento de hackear la cultura, también con esto. Entonces, son cosas que van llevando un tiempo, pero nuestra mejor manera de darle continuidad es, obviamente, estar cerca de las empresas y generarle los vínculos con el sector privado para que puedan seguir de la mano, digamos, encarando esto. Y sí, ahí agregar que además este programa está bueno sí por el lado de que una vez realizado el diagnóstico ya te llevas como los primeros pasos para encarar cada una de las áreas y avanzando al último encuentro ya te llevas como una primera idea de proyecto para realizar tu piloto. Entonces como que está bastante facilitado, no es que te vas solo con el diagnóstico y ahora qué hago con esto, sino que tenés pasos concretos a seguir. Obviamente que después depende de la voluntad de la empresa, ¿no? Pero eso también facilita bastante la continuación después. Bueno, eso lo que mencionás un poco vos de la cultura también, ¿no? De o sea, está bien, yo lo traigo acá y después el resto del equipo me tiene que acompañar un poco. Eso ahí Zemer participa, se involucra, o sea,
hasta incluso lo miden la diagnostican, digamos, en la empresa, en la parte de la cultura. Sí, es parte del diagnóstico y después también tenemos todo como el set de herramientas como para encarar esa arista en particular. Obviamente con mucha capacitación, con mucha como coaching, consultoría, más 1 a 1 por ahí con los líderes de la empresa y capacitaciones más masivas con el resto de la empresa, con los equipos. Pero sí, hay toda una serie de servicios que están enfocados en la cultura porque nos dimos cuenta que es realmente puede ser un gran obstáculo para el éxito de un proyecto de transformación digital. Total. Ahí yo quería, capaz aprovechar vos, Caro, dijiste que justo estaban teniendo conversaciones con empresas para que se sumen y demás. Capaz de hacer un ejercicio muy base que es, bueno, imaginar, tenemos al dueño de la empresa al frente, tenés al primera generación, segunda generación, tercera generación. ¿Cómo le podríamos setear la expectativa? ¿Cómo le podríamos decir la mejor manera de sacarle el jugo al programa? Es decir, que esos 3 perfiles que terminó eligiendo, cuando lleguen a la situación donde está Juli y el equipo, digan gracias por haber elegido estos 3 perfiles. O sea, ¿cómo hacemos para que hoy ese dueño de empresa saque el mayor jugo del programa? Bueno, creo que lo primero es estar como atento él, elija las 3 personas, las mande al programa y cuando termine el programa les diga, vamos a juntarnos a desayunar el lunes a las 9 y me van a mostrar lo que hicieron en el programa. Entonces ahí, como nosotros vamos a terminar el programa con diagnóstico, mapeo de dolores, soluciones, lista de contactos, decir, bueno, hicimos esto, salimos con esto, o a lo mejor también el programa hicimos esto, pero después del programa nos sentamos y también nos sacó esta idea, la otra. Creo que muchas de las iniciativas que hacen las empresas para que empoderar a la gente, que la gente se capacite, a veces no hay esa vuelta de decir, bueno, fueron a explorar, vengan y cuéntenme, véndanme qué hicieron, como para que eso después también permee para adentro. Es muchas las conversaciones que se dan entre gerentes o entre mandos medios en los programas que nosotros tenemos, es también, siempre hablamos de cómo vender para abajo, como la cultura, y también está el cómo vender para arriba. Como una vez que tenés un buen proyecto, convencer para arriba. Por eso también nosotros hablamos mucho de las iniciativas del ROI, del retorno sobre la inversión que van a tener las iniciativas, de cuánto core y cuánta eficiencia vas a sacar de acá. Entonces creo que si sos dueño de una empresa y querés sumar, suma a tu gente, dale el tiempo para explorar, salir de la oficina. Es importante a veces para salir, ver, también exploren ellos, vean qué están haciendo otras empresas, se entusiasmen, vuelvan y te cuenten y te muestren todo lo que hicieron para que ahí puedan como darle, seguir motivándose para adelante. Perfecto. Juli, no sé si tenés un comentario para hacer que el dueño de una empresa te ayude a ayudarlo vos a él. Yo creo que es importante también, hoy justo estaba escuchando un podcast que hablaba de esto, de cómo bajar esta mentalidad AI first, ¿no? De lo que estamos hablando, que en su momento era cloud first, mobile first, hoy estamos en el AI first, cómo bajarlo al resto de la empresa. Y la verdad que la recomendación que daban no me pareció mala, porque generalmente, ¿qué nos pasa a nosotros? No sé, implementamos un ERP y interactuamos con el equipo de administración y el dueño de la empresa ni sabe cómo usarlo. Bueno, una recomendación que me pareció interesante fue que el mismo dueño empiece a jugar también un poco con estas herramientas, con esta tecnología, empiece a hacer... Es una tecnología que realmente es bastante accesible, ¿no? Se ha democratizado bastante. La idea justamente de la inteligencia artificial es que sea accesible. Exacto, la revolución que generó es por eso. Entonces, empezar a generar tal vez un agente. Hoy las herramientas que hay para generar agentes, ¿no? Y que eso también vaya contagiando al resto del equipo. Entonces, me parece que ir probando también con estas herramientas que son súper accesibles. En el ejemplo que daban era... No es necesario que la gente sea directamente para la empresa, capaz que desarrollar un agente que le permita... Que lo use para la casa, para los hijos, para organizar la agenda, no sé. Claro, exactamente, para que cree cuentos a la noche. Bueno, Sí. pero que vaya practicando con esa herramienta y que eso vaya contagiando como de manera orgánica al resto del equipo también. Me gusta. Ahí tengo 2 preguntas. La primera es sobre el programa. ¿Puede haber suplentes en los que asistan al programa en el sentido de, fueron 3 y uno dice, no, yo al final creo que vale mucho más que metamos recursos humanos acá?
y hagan un cambio, se vale, tiene sentido. A ver, no hay sí, problema. la verdad que las empresas son empresas, hacen lo que quieren, así que está muy bien. Perfecto, el cliente siempre tiene la razón, sí, digamos. No, la verdad que, o sea, lo ideal es que las mismas personas que empiecen terminen para poder hacer el camino lógico, pero a veces, o sea, si son 3 personas, una no puede ir, va otra en reemplazo, bueno, más o menos se sigue el camino, pero lo ideal es que puedan ser las 3. Nosotros ya desde el vamos, les vamos como, che, ya tenemos lugar, fecha, hora, como para que ustedes puedan encontrar los huecos, pero bueno, después si te enfermaste no pasa nada, no te vamos a retar. Perfecto, no hay asistencia. Y la segunda pregunta va más por el lado del error o del permiso al error, en el sentido de que todo lo que es startups, todo lo que es innovación, tiene una alta posibilidad de fracaso. Eso lo contemplan en el sentido, y quizás lo enseñan, porque ¿qué pasa? A nadie despidieron por contratar IBM. Sí. Es una frase que le gusta mucho a Chris, se la robé. Al que vaya ahí y vuelva con una solución, se expone un poco, ¿no? Como cualquier intraemprendedor, de decir, che, probemos esto y si no funciona, no sé, quizá que quedas mal, quizá después no te vuelven a escuchar. Entonces, eso lo tienen contemplado y quizá vos, Julián, y más en el día a día de la transformación digital, ¿cómo lo ven o cómo lidian con el error o el fracaso, digamos? Sí, intentamos acompañar en el desarrollo de esta mentalidad de experimentación también, ¿no? Y de entender que justamente son otras las métricas con las que se mide el éxito o fracaso de un proyecto y también en entender que muchas veces lo mejor es soltar esa idea, pero bueno, también la idea es que justamente las empresas en esto no tengan solo un proyecto con el cual están experimentando, sino un portfolio, ¿no? de proyectos donde sí, hay muchos que vamos a tener que dejar de lado, pero seguramente uno de ese montón siga en este caminito de la innovación. Pero sí, es difícil porque es manejar justamente otras métricas y bueno, y cambiar esta mentalidad, el mindset. Sí, total. Y sí, o sea, no poner todos los huevos en la misma canasta es básico. Creo que ahí juega un poco el arte de las mismas empresas, de cómo manejan esto de enfocarse y poder ir con algo concreto, a también mantenerse abiertos a nuevos proyectos, digamos. Entonces es como en las dos, pero a ver, yo estoy viendo en las empresas muchos CEOs muy involucrados. O sea, para mí esta posibilidad de que nosotros hoy llamemos a los CEOs y sea el CEO quien elige el equipo, ya está dando un salto de fe de yo mando a mi equipo a explorar esto. O sea, hoy las empresas que mandan a sus equipos a programas, a hacer networking a otros lados, es un acto de, che, vayan, porque Sí, para la mentalidad tradicional digamos, de una empresa no hay nada más antiproductivo que ir a un espacio de networking. Eso, que salir de la oficina, digamos. Exacto, Totalmente. entonces yo para mí ya que la empresa tenga un acto de fe de decir, vayan, exploren y por lo menos vengan con qué no. Sí, esa mentalidad, como decía Juli, de exploración, o decía vos, de entusiasmo, de inquieto, de curioso, es lo que hay que meter dentro para mí la cabeza de los CEOs, de los dueños, y esa linealidad de también, bueno, hiciste esto y cuál es el resultado directo, mata la innovación, digamos. También. Yo creo que también en Argentina tenemos algunos puntos a favor, o sea, hoy el empresario argentino está acostumbrado a cambiar todo el tiempo todo, entonces eso también da un poco una mentalidad. Obviamente puede dar una versión al riesgo porque decir, che, ya basta, pero también da una mentalidad ágil, digamos, de bueno, nos cambiaron toda la ley de exportaciones, bueno, a rearmar todo. Entonces están como en una gimnasia acostumbrados a entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir. Bueno, eso me hace acordar a un evento de mentorías que hubo en Endeavor, que era de, no me acuerdo el nombre de la persona, pero era de Google, y justamente era de cómo lidiar con el error y explicaba cómo generar callos en las organizaciones, en el sentido de decir, che, si vos no cometés ningún error y no experimentás y no pisás algunas piedras, no te tropezás con algunas piedras, después cuando tengas un problema, no lo vas a saber lidiar, digamos, porque va a ser como el fin del mundo, digamos, ¿no? Y también y armado con una escala de errores, de decir, che, hay errores que se pueden cometer, que deberíamos cometerlos, y hay otros que no. O sea, en lo cultural, no sé, si la reunión era a las 10 y llegaste a las 11 y no explicaste ni por qué, o no sé, errores profundos de cultura, no, eso no los podemos cometer. Pero un error de, che, era rojo y bueno, lo pusiste amarillo al banner para probar y bueno, no fue tan grave, listo, perfecto, probaste, no funcionó, pero pero eso una de cultura de experimentación. exactamente, o sea, y de generar callo, de, che, bueno, un error no es el fin del mundo, digamos. Así que está bueno.
Yo ahí quería agarrar, nos queda unos últimos minutos. Tuve que googlearlo. Qué rápido que pasó. Sí, la hora vuela. Tenía que googlearlo, pero bueno, va a ser el Córdoba Tech Week 23, 24 y 25 de septiembre. O sea que arrancamos ahora, punto de partida, hasta el 10 de agosto tienen la posibilidad de postular empresas de la provincia de Córdoba para esta primer camada en Río Cuarto, Villa María y Córdoba Ciudad. Y el cierre va a ser en la Córdoba Tech Week, que acá veo que va a ser en el centro de convenciones, con un montón de eventos y demás. Quería cerrar capaz con que las dos hagan el pedido de, che, ¿por qué una empresa debería sumarse? ¿Cómo hace para sumarse? ¿Y cuál podrían ser los beneficios eventualmente? Y el deadline, que es el 10 de agosto. Bien. Yo creo que una empresa, o sea, ya lo dije, es poder elegir a los curiosos que vayan justamente a hacer lo que saben hacer, que es usar su creatividad, su imaginación, a explorar. Me parece que eso es súper importante. Y para explorar justamente cómo estas tecnologías que estamos viendo, que la inteligencia artificial va a cambiar muchas de las formas en las que producimos, consumimos. Entonces, que bueno, que su gente pueda ir a explorar cómo esto impacta en la empresa. Más allá de la tecnología, o sea, cómo esto realmente nos va a cambiar la forma de hacer y cómo podemos ser proactivos en explorarla. Me parece que es lo más importante. Es un programa corto, 4 encuentros, que se pueden llevar a lo mejor algún quick win. Perfecto. Juli. Bueno, y yo termino con un dato. Hay un informe que sacó Cisco el año pasado, si no me equivoco, en donde dice que el 98% de las empresas del mundo sienten esta urgencia por implementar AI, pero solo el 13% está listo para. Entonces, bueno, que esta sea la invitación para empezar a identificar cómo podemos estar listos para sacarle realmente todo el jugo a esta tecnología y que se convierta en una ventaja competitiva. Perfecto. Bueno, invitamos a todas las empresas, obviamente pueden entrar en contacto con nosotros, con Caro, con Juli, con UITEC, con Zemer o las agencias que son aliadas del programa hasta el 10 de agosto y seguramente nos veremos también en el camino. Bueno. Fran, ¿alguna Nada última? más que agradecer, Caro, Juli, un gustazo, muchísimas gracias. En cuanto al Córdoba Tech Week, tienen que alimentar el podcast, mándenos el chivo, díganos, Claro, che, ahora viene el la- 20. nos conectamos Exactamente, ahora con con la Córdoba Lore, Cluster. nosotros no nos enteramos. Córdoba Con la Lore Cluster. Llanes. Con la Lore ya está, listo, perfecto. Bien. Así que Bueno, muchísimas gracias por gracias. venir, Gracias a chicas. ustedes. Buenísimo. Hasta el miércoles que viene. Chau, chau.